voy a empezar la presentación de Carlos. Antes que nada, buen día a todos los participantes, bienvenidos. Es un honor para mí poder presentar al doctor Carlos Bodons, que ha tenido la gentileza de aceptar darnos una charla plenaria en este contexto tan especial. Bueno, el doctor Carlos Bodons recibió su título de doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Sevilla en 1994. Actualmente es catedrático universitario en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla y es director del Laboratorio de Ingeniería para la Sostenibilidad Energética y Medioambiental. El doctor Bodons, bueno, es editor asociado en Control Engineering Practice, ha sido también editor en la IEEE Transaction on Industrial Electronics. Bueno, seguramente todos los que trabajamos en control lo conocemos ampliamente. El doctor Bodons es un referente a nivel mundial en el tema de control predictivo, basado en modelo, donde, bueno, quisiera resaltar su libro titulado Model Predictive Control, que tiene miles de citas. Sus líneas de investigación son en control automático, energías renovables, control predictivo, microredes, pilas de combustible, entre las cuales se destaca el control predictivo de microredes, que es el tema sobre el que tratará su presentación del día de hoy. Bueno, sin más demora, voy a dar paso a su presentación. Voy a pasar su presentación que ya está previamente grabado, que lo hicimos así para evitar inconvenientes por si se daba algún problema de conectividad. Buenos días, para mí es un placer estar hoy con ustedes en esta 27ª edición del Congreso Argentino de Control Automático. Para mí es un placer poder estar en contacto, aunque sea remoto, con la comunidad argentina de control, donde tengo buenos amigos y colegas. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los organizadores del Congreso por pensar en mí para esta charla, especialmente a los profesores Hernán y a Diego Feroldi. Yo voy a hablar básicamente de control predictivo de microredes. Intentaré transmitir el interés de las microredes en el panorama actual, las necesidades de control que tienen y que pueden ser abordadas mediante el control predictivo. Básicamente, de lo que voy a tratar en esta conferencia es de la gestión de energía en microredes con fuentes renovables. Básicamente, energía eólica y energía solar y con almacenamiento híbrido. Yo me voy a centrar en almacenamiento eléctrico, básicamente en forma de baterías y supercondensadores, y con hidrógeno, por medio de electrolizadores y pilas de combustible. Me voy a centrar en las metodologías de control, que es un tema abierto y de gran interés, y especialmente en el control predictivo basado en modelos, Model Predictive Control. Presentaré algunos ejemplos de implementación en una planta de laboratorio y los principales objetivos de control. Pueden ser desde el balance de potencias, durabilidad de los equipos, etc. Y terminaré con temas abiertos en control predictivo de microredes. Como ya han visto mi cara, voy a eliminar mi cámara de la transmisión y me voy a centrar en las transparencias. Bien, lo primero es ver lo que son las microredes y el interés que puedan tener para nosotros. Bien, vamos a hablar un poco del contexto. Como todos ustedes saben,
la demanda de energía pues crece constantemente en los últimos años, ¿no? En el caso de las fuentes renovables, afortunadamente también está creciendo su implantación. En Europa tenemos lo que se ha llamado el Horizonte 2020, para llegar en 2020 a un 20% de generación renovable, y se habla del Horizonte 2030, que se llegará a un 32%. Por lo tanto, creo que todos somos conscientes de la importancia de la contribución de las renovables al panorama energético actual. Las energías renovables, a pesar de las múltiples ventajas que tienen, también tienen algunos inconvenientes. Voy a poner aquí, pero para señalar, tienen algunos inconvenientes. Básicamente, desde el punto de vista de control que nos interesa a nosotros, pues están relacionados con su intermitencia y su dificultad de predictibilidad. Normalmente están asociadas a fenómenos atmosféricos como el viento o el sol, que varían a lo largo del día, y además no son manipulables. Esto es una diferencia desde el punto de vista de control frente a otras, a las fuentes tradicionales de energía, donde se pueden manipular. Varían mucho con el tiempo y además difieren, su valor actual puede diferir mucho de instalado, aparte de temas de coste. He traído aquí una gráfica de la empresa española de distribución eléctrica, donde se observa la generación renovable a lo largo de un cierto día del año. A lo largo de la distribución horaria, pues se observa cómo la producción eólica es muy variable. Eso es algo esperable. Pero también es importante señalar, lo muestro aquí, cómo la producción de ese día, el área sombreada, está muy por debajo de la producción nominal, de la potencia instalada. Todo eso hace que haya ciertos problemas asociados a generación renovable. Entonces, existe una necesidad de almacenamiento de energía. Eso se ve muy fácil en esta gráfica. Si hay una diferencia a lo largo del día entre la potencia demandada y la producida, pues parece evidente que en unos momentos habrá que almacenar y en otros momentos usar la energía almacenada. Entonces, el almacenamiento permite a una fuente que sea no estable, que llamamos un RES, Renewable Source, fuente de energía renovable, que si la integramos con almacenamiento, pues ya sería gestionable. Para ello, el almacenamiento debe ser hecho de una forma óptima. Los ESS, que son Energy Storage System, los sistemas de almacenamiento, pues cubren distintas escalas de tiempo. Aquí, en esta simulación, he puesto cómo respondería ante una petición. En azul, un supercondensador, es muy rápido. En verde, una batería, también es rápida, pero un poquito más lenta. Y en rojo, una pila de combustible, cuya dinámica es un poco más lenta porque conlleva movimiento de fluidos. Hay otros sistemas de almacenamiento, por ejemplo el bombeo hidráulico, que también tiene escalas de tiempo grandes, y cada uno de ellos pues, tiene sus propias características, diferentes dinámicas, y son complementarias. Entonces, normalmente podemos trabajar con sistemas de almacenamiento híbridos, lo cual tendrá muchas ventajas, como vamos a ver. Yo voy a hablar de almacenamiento híbrido con hidrógeno. El hidrógeno está formado por un electrolizador, como ustedes saben, pues con exceso de electricidad renovable, pues puede disociar la molécula de agua para producir hidrógeno. Y una pila de combustible que hace el efecto contrario. Usando hidrógeno, pues genera electricidad y agua como subproducto. Existen otros sistemas de almacenamiento, como volantes de inercia, baterías redox, etcétera. Bien, eso es un poco para introducir el interés de las microredes. Las microredes es un concepto acuñado por Lasseter hace unos años
y podemos decir que es una porción del sistema eléctrico que incluye una serie de energías, de unidades de energías distribuidas de diferente tipo y usuarios finales, consumidores, ¿no? De electricidad, que sería lo más básico, pero también de calor o, por qué no, de gases, de combustibles, de aire comprimido, de lo que se quiera. Cuando hablamos de las fuentes distribuidas de energía, las DER, pues podemos hablar de generación distribuida. Lo tenemos en este ejemplo, pues donde tenemos energía fotovoltaica por un lado, energía eólica por otro. También podemos tener grupos con combustibles fósiles, generación de calor y potencia, y almacenamiento distribuido. Entonces, elementos de almacenamiento distribuidos por la microred. La microred puede estar aislada o conectada a la red principal. Y además existen microredes de corriente alterna, de AC, o de corriente continua, o DC. Yo me voy a centrar más, la experiencia que tenemos nosotros es de corriente continua. Unos ejemplos de microred. Por ejemplo, esto que observamos aquí es una microred donde hay una zona residencial, un condominio, y puede tener distintos tipos de almacenamiento, por ejemplo, hidrógeno, su electrolizador, sus depósitos y filas de combustible. Puede tener generación renovable, generación tradicional, diésel, generación hidráulica y alguna carga, aparte de la propia carga residencial, por ejemplo, una depuración de aguas. Y todo esto debe estar controlado con un controlador, que es sobre el que vamos a hablar. Esto podría ser, pues, por ejemplo, un condominio, una fábrica, un hospital, un campus universitario. Este concepto también se puede extender a, por ejemplo, un vehículo híbrido, que se le llama nanogrid, que es una red muy pequeña, un vehículo que tenga un motor de combustión y una batería eléctrica. Tendría almacenamiento y tendría, lógicamente, su consumo. Por otro lado, podemos tener también una planta industrial. Nosotros hemos trabajado en fábricas de caña de azúcar en Brasil, donde, bueno, pues podemos integrar elementos generadores, podemos integrar turbinas y podemos también trabajar con agua caliente, con agua fría, bancos de baterías, etc. Todos estos son ejemplos de microredes. Otro ejemplo, pues también podría ser en un edificio. Pues, piensen ustedes en un hospital, por ejemplo, en un campus, en un colegio, donde pues existen distintos tipos de cargas sensibles, pues por ejemplo los sistemas de alarmas, de incendios, cargas que pueden ajustarse, por ejemplo la climatización, la iluminación, y cargas que pueden desplazarse en el tiempo, pues, por ejemplo la carga de un vehículo eléctrico, lavandería, refrigeración, y esto hay que gestionarlo. Esta microred puede estar conectada a la red principal, también debe estar preparada para estar aislada. Entonces, cuando hay que controlar esto, vamos a hablar de control automático, pues hay muchas decisiones que tomar. Por ejemplo, pensemos que es un hospital. ¿Cuándo se almacena la energía que me sobra? ¿O la almaceno o la vendo a la red? ¿Qué me interesa más? ¿Cuándo uso la energía almacenada? La uso en los momentos que sea más cara la energía de la red, que se ahorro dinero. ¿Cuándo compro? ¿Cuándo vendo? ¿Qué unidades puedo desconectar? Por ejemplo, puedo desconectar el aire acondicionado si la red está sobrecargada, pero no puedo conectar las alarmas o el sistema antiincendios. ¿Qué pasa cuando trabajamos en modo aislado? Todo eso son decisiones que tiene que tomar el sistema de control. Sobre eso es sobre lo que vamos a hablar.
También las microredes, pues, tienen gran importancia, cada vez mayor importancia en los sistemas eléctricos de potencia, porque estamos pasando de un sistema unidireccional a un sistema de potencia, la Smart Grid, donde los bloques constructivos de la Smart Grid van a ser las microredes. Ya el flujo de potencia no es unidireccional, sino que puede haber distintos flujos de potencia entre distintas microredes. ¿De acuerdo? Pues vamos a hablar de los temas de control que aparecen en las redes. Cuando yo quiero controlar o gestionar una microred, lo que tengo que hacer, lo que tengo que conseguir es satisfacer la demanda usando la distribución y la generación distribuida y los sistemas de almacenamiento de la forma más eficiente. Y esto tanto en condiciones normales como en caso de contingencias, independientemente de que esté conectado o no a la red principal. Básicamente, por tanto, tengo que conseguir un balance entre la generación y la demanda. También debo encargarme de la calidad de la señal, además de evitar armónicos, mantener la frecuencia, evitar caídas de tensión y además en modo aislado, pues la microred es responsable de mantener la frecuencia. Está en modo conectado, pues la frecuencia la marca la red. Además tengo que operar la red con el máximo beneficio económico, teniendo en cuenta las tarifas eléctricas, básicamente, tanto de compra como de venta, la degradación de los equipos, es decir, no degradar, intentar mantener la vida útil de los elementos, sobre todo los elementos de almacenamiento, que son muy sensibles al uso, incluso participar en el mercado eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo de una microred. Una microred de 400 kilovatios de potencia y se ve cómo a lo largo del día pues, los distintos elementos distribuidos se reparten el trabajo. En este caso particular, bueno, pues en ciertas horas pues se hace uso de la red principal cuando por la noche la tarifa es barata. Luego pues se combina una microturbina, una pila de combustible, generación eólica y fotovoltaica y luego pues se vuelve a usar la red y en ciertas horas pues se vuelve a usar microturbina y pila de combustible. Esto obedecerá a los criterios de operación que se hayan definido. ¿Cuáles son las funciones de control de una microred? Bueno, pues hay muchas. Aquí he puesto dos artículos muy interesantes para el que quiera profundizar sobre lo que hay que resolver relacionado con el control de microredes. Entonces, pues aquí hay algunos de los temas. Regulación de voltaje e intensidad en los generadores, regulación de voltaje y frecuencia en la red, tanto en modo aislado como cuando está conectado, balance de potencia, lo que se llama gestión de la demanda, luego hablaré sobre ello, que son mecanismos que permiten pues el corte o la reducción de algunas cargas, una transición suave entre modos de operación, es decir, entre aislado y conectado a la grid, un despacho económico para compartir las cargas entre la generación distribuida y el almacenamiento, siempre manteniendo una confiabilidad de la red y minimizando en lo posible los costes de operación. Incluso también la conexión con la red y con otras microredes, porque como hemos visto, las microredes van a estar conectadas entre ellas. Normalmente para abordar esos problemas se usa un control jerárquico. En esta figura pues, hablamos de lo que tradicionalmente se consideran tres niveles de control: el terciario, secundario y primario, están relacionados con las escalas de tiempo. Control primario sería una escala de tiempo muy rápida, porque hacemos temas de control de
tensión frecuencia y de activa reactiva, y conforme la escala de tiempo es más lenta, pasamos al control secundario, en el que básicamente hacemos un patch power shading, otros temas como sincronización con la red, cuando se pasa de aislado de modo isla a conectado, y en terciario, en escalas de tiempo mayores, pues se hace un schedule, es decir, una programación de, por ejemplo, cómo va a funcionar la microred el día siguiente. Se hace una programación, se decide cuándo hay que comprar o vender de la red o con otras microredes. Entonces, lo que llamamos el EMS, el Energy Management System, de una microred, sería lo que tenemos aquí recuadrado, incluiría los niveles terciario y secundario. El terciario se comunica con el mercado, con el operador del sistema y con otras microredes. El secundario envía los set points, las referencias, a los sistemas distribuidos, tanto generación como almacenamiento, que a su vez tienen sus propios controles. ¿De acuerdo? Normalmente este es el tipo de topología que se usa en microredes. Voy a hablar rápidamente de técnicas de control aplicadas a microredes. Se empezó trabajando con lo más sencillo, que son el control por banda de histéresis, y la idea es sencilla cuando la microred es sencilla. Por ejemplo, si tenemos una microred que tiene batería e hidrógeno, pues para decidir cuándo usamos la batería, cuándo usamos el hidrógeno, pues nos podemos fijar en el estado de carga de la batería. Si el estado de carga de la batería es muy alto, eso indica que sobra energía. Entonces podemos gastar un electrolizador. Además añadimos una banda de histéresis para que no esté continuamente oscilando, ¿no? Cuando el nivel de la batería es muy bajo, pues tenemos que encender la pila de combustible. Eso quiere decir que necesitamos energía. Igualmente le ponemos una banda muerta. En caso de que tengamos más elementos, por ejemplo, capacidad de conexión a la red, otras bandas. Pero pueden ustedes comprender que esto se puede complicar mucho en cuanto tenga muchos elementos la microred. Bien, pues existen muchas técnicas de control, neural network, que ahora están de moda otra vez, ¿no? El machine learning, lógica difusa, drift control y sobre todo control predictivo basado. El uso de estrategias de control innovadoras puede mejorar el beneficio y la reducción de costes de la operación de una microred. En un estudio que hicimos sobre una microred de laboratorio, pues podíamos conseguir un 30% de reducción usando control predictivo frente a un método heurístico tradicional. Aquí tenemos, por ejemplo, una microred típica. Esta microred tiene conexión con la red eléctrica, turbina eólica, paneles fotovoltaicos, almacenamiento en hidrógeno, como les dije antes, un electrolizador cuando sobra energía, se almacena y mediante un ciclo de combustible se usa. Baterías eléctricas, un supercondensador y las cargas. Intentar controlar esto de forma heurística con bandas muertas o con estructuras del tipo if, ¿no? Si esto, entonces lo otro, pues empieza a ser difícil y además pues no se garantiza una operación. Hay que tener en cuenta que en todo momento hay que mantener el balance en la microred. Es decir, que la suma de potencias generadas más compradas del exterior, que pueden ser de la red principal o de otras microredes, que aporta el almacenamiento menos lo que consumen las cargas, debe ser
igual a 0. Bien, pues les voy a hablar del sistema básico de gestión de energía. Para ello, vamos a usar, en este caso, el que yo les voy a contar, el control predictivo, que se llama Model Predictive o MPC. MPC es una técnica que seguramente todos ustedes conocen, que consiste en operar la red maximizando el beneficio económico, una vez que se pueden minimizar las causas de degradación de los sistemas de almacenamiento, sobre todo las pilas de combustible, las baterías, son delicadas, satisfaciendo restricciones del sistema. El MPC, recuerdo con esta gráfica, que básicamente consiste en usar un modelo dinámico del sistema, en el caso de la microred, para determinar las salidas futuras. Eso se hace en función de la historia, del estado del sistema y de las señales de control futuras que proporciona el optimizador. Se generan unas salidas futuras, se compara una trayectoria de referencia y los errores futuros se introducen en un optimizador, donde se ha diseñado una función de coste, es decir, lo que se quiere minimizar, y unas restricciones. Tenemos, por tanto, un ciclo de realimentación. Tenemos feedback. Lo que es importante es seleccionar apropiadamente la función de coste y las restricciones. Se puede usar en los 3 niveles. De hecho, nosotros tenemos, en la literatura se pueden encontrar trabajos en los 3 niveles y nosotros tenemos experiencia. Sobre todo trabajamos en el secundario y terciario. Las predicciones son muy importantes. Vamos a aprovechar las capacidades que tiene el control predictivo para predecir y nos permite introducir la generación o las predicciones de generación y demanda. Me estoy refiriendo, por ejemplo, igual que tenemos predicciones de tiempo meteorológicas que están disponibles normalmente, pues esas predicciones las podemos integrar en nuestro sistema. Porque MPC es un controlador, por lo tanto tiene feedback. Y como ustedes saben, pues el feedback reduce el efecto de las perturbaciones, pero reduce su efecto cuando ya se han producido. Se detecta en la salida y se realimenta. Pero lo bueno del MPC es que se puede anticipar. Si yo conozco información futura, pues la puedo anticipar. La idea es lo mismo que la predicción. Si yo sé cómo va a ser el tiempo mañana, pues puedo saber qué puedo hacer o si tengo que llevar paraguas o no. La idea de las predicciones es que si el eje de abscisas es el tiempo, yo conozco las perturbaciones pasadas, medidas, yo conozco la radiación, la voy midiendo, yo conozco el viento. En el instante actual, pues yo podría hacer 2 cosas. Si no tengo información, decir, bueno, la perturbación va a seguir constante. Yo no sé nada, pienso que va a ser igual. Pero si yo conozco su predicción, porque la predicción nunca va a ser exacta, pero si yo conozco la predicción, puedo operar mejor. Aquí tenemos un ejemplo de predicciones de demanda, con distintos perfiles, distintas situaciones. Bueno, pues yo puedo usar una de ellas en la que más confíe o hacer una media ponderada o tratamientos estadísticos. En cualquier caso, si yo dispongo de información, MPC tiene la ventaja de que puede usarla. Muy bien, entonces vamos a ver un algoritmo de EMS basado en control predictivo para esta microred. ¿Cuáles van a ser las variables controladas? Los estados de carga de los sistemas de almacenamiento. En este caso, yo quiero controlar el nivel de la batería dentro de una cierta gama. Quiero controlar lo mismo, el estado de carga del supercondensador y el nivel de hidrógeno. Estas son las variables que voy a controlar. Voy a definir unas restricciones y una función de coste, que ahora diré cuál es. Yo voy a manipular
la potencia en la pila de combustible, en el electrolizador, en la batería y en la red. Estas son las variables que yo puedo manipular. Entonces tengo que balancear carga con generación y almacenamiento de la forma más. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues minimizando una función de coste. Esto lo vamos a hacer en una microred que tenemos en el laboratorio aquí en la Universidad de Sevilla, con un almacenamiento en baterías, una pila de combustible, un electrolizador, un almacenamiento de hidrógeno y podemos programar unos perfiles de carga. Por ejemplo, programar el perfil de una vivienda, de una oficina, de un hospital, lo que queramos. Tenemos una instalación fotovoltaica y también podemos emular pues, una instalación eólica. Para hacer el control necesito un modelo, control predictivo basado en modelos, se llama control model. Bien, los estados de mi sistema van a ser los niveles de almacenamiento. Para gestionar o para modelar la carga o descarga voy a usar una variable binaria. Una variable delta que valdrá 0 o 1 según esté cargando o descargando el sistema de almacenamiento, es decir, la batería o el sistema de hidrógeno. El modelo es muy sencillo. En el siguiente instante de muestreo, el nivel de carga que tengo es el que tenía antes, menos lo que haya sacado, más lo que haya producido. Entonces, habrá un rendimiento de carga y un rendimiento de descarga. En el caso de una batería, pues yo puedo ponerlo el SOC, que es el State of Charge, el estado de carga. Luego es el que tenía antes, menos una cierta eficiencia por el tiempo de muestreo, por la capacidad máxima de la batería, por la potencia de la batería. Si estoy cargando, pues unas veces este rendimiento será el de aquí y en el otro será el de ahí. Este tipo de modelo incluye condiciones lógicas. Entonces, es un poco molesto de trabajar con él. Podemos hacer una simplificación asumiendo que la eficiencia al cargar y descargar es similar. Error, pero en el caso de baterías tampoco es muy considerable. Hay que tener en cuenta que este es el modelo para control. Luego habrá una realimentación. Entonces, si obviamos por ahora esa variable binaria, pues yo puedo tener un modelo de espacio de estados adicional. X de t más 1, A por X de t más B por U más B sub d por las perturbaciones, disturbance. ¿De acuerdo? Y igual a C por X. En nuestro caso, el vector X son los de carga de los sistemas de almacenamiento. El vector U son las variables que yo puedo manipular, pues los storage, los distintos sistemas de almacenamiento, lo que venga del exterior y la generación que puede ser renovable o no renovable. Entonces yo puedo gestionar, tener la U, la que es no renovable, pues por ejemplo una microturbina de gas o un grupo de generación diésel. Las perturbaciones es la suma de todo lo generado menos todo lo consumido. Esto no lo puedo manipular, son perturbaciones. Y la salida es igual que el estado. Lo que me interesa son el state of charge de las baterías o supercondensadores o hidrógeno. Aquí tenemos pues, cómo sería para nuestra planta de laboratorio. Me llega la generación renovable, me llega la demanda y el controlador pues decide cuánto debe mandar al electrolizador, la pila de combustible. El electrolizador demanda energía, la pila produce energía. Y además, lógicamente, hace que cambie el hidrógeno almacenado. Cuánto se compra o se vende de la red y se realimenta el estado de carga. POH es Level Hydrogen y SOC, como he dicho antes, State of Charge. Tenemos un modelo de espacio de estados, tenemos un balance de potencia en el bus y para definir el MPC, el control predictivo, necesitamos una función de coste. Recuerdo que el MPC lo que hace es
minimizar una función de coste con restricciones. Entonces, se define por una función de coste de 3 objetivos ponderados. En primer lugar, pues, tendríamos la parte que intenta minimizar el uso de la red. El grid tiene un peso asociado. Si ponemos un peso muy grande a P-grid frente a las otras potencias, pues lo que haremos es que no se use la potencia de la red, porque esto hay que pagarlo, no nos interesa. Por otro lado, el segundo término, el sumatorio, para proteger los equipos, pues es que los delta, los incrementos de potencia, delta P, sean pequeños. Por ejemplo, en una pila de combustible no tiene sentido darle un cambio brusco de potencia, porque eso reduce su vida útil. Entonces, con estos pesos, los beta, yo puedo evitar esos cambios bruscos. En cambio, a la red, pues no me importa pedirle más o menos porque no va a sufrir. Y, por otro lado, el objetivo es mantener los sistemas de almacenamiento en torno a una referencia. Esto tampoco hay que darle mucho peso, porque lo que me interesa es que no esté ni muy vacío ni muy lleno. Pero tampoco es un seguimiento del set point como ocurre en otros procesos industriales. Todo esto se le añaden restricciones de operación, que las potencias tienen unos límites, etcétera. Son restricciones. Bien, todo eso se programa. Nosotros trabajamos en MATLAB Simulink, usando las rutinas de programación cuadrática, porque programa un problema, QP, Quadratic Programming, porque es minimizar una función de coste cuadrática con restricciones lineales. Esto lo resolvemos en MATLAB Simulink, que se comunica con un controlador lógico programable, con un PLC, que es el que realmente hace las funciones de control y las seguridades y todo lo necesario. Aquí están algunos experimentos, en este caso un día soleado. No quiero mostrar muchos detalles, sino la idea principal. Aquí tenemos las potencias intercambiadas y aquí tenemos cómo está el almacenamiento. En azul la batería y en rojo punteado el hidrógeno. La idea es que todos los elementos de la microred trabajan de forma orquestada para lograr el objetivo. Por explicarlo así un poquito por encima, si la curva verde es la potencia neta, es decir, la diferencia entre generación y demanda, pues por la noche, a primera hora o por la noche, cuando el día a las 0 horas, pues no tenemos generación, lo que tenemos, que básicamente es solar. Básicamente lo que tenemos es consumo. Bueno, pues mientras haya consumo, haya generación, pues se tira de la batería, es la curva azul. Se tira de la batería. Por lo tanto, la batería se va descargando. La batería se va descargando. Cuando empieza a haber más generación que consumo, la batería se carga. La batería se va cargando y vemos cómo se carga. Llega un momento en que ha llegado a tope. Bueno, al tope que se pone, no en su tope físico. En ese momento sigue sobrando energía y se pone en marcha el hidrógeno, el electrolizador. Y como hay bastante energía, pues también se vende a la red. ¿Qué cantidad se vende y qué cantidad se electroliza? Bueno, pues eso es el resultado de un problema de optimización. El peso que se haya puesto, según las predicciones que tengamos, pues se decide cómo se reparte entre venta a la red y electrolizar. Cuando vuelve a haber más consumo que generación, pues se vuelve a tirar de la batería empieza a descargarse y cuando ya no hay batería, pues usamos hidrógeno, la línea roja. Entonces, cuando en esta época ya de la noche que hay consumo y no hay generación, pues estamos usando hidrógeno e incluso estamos comprando a la red porque la energía es muy barata. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es que vean ustedes cómo el MPC, un control multivariable, lo que hace es que los distintos elementos se ponen de acuerdo para cumplir el objetivo. Quizás un día soleado pues pueda parecer sencillo, pero este sería un día nublado.
este día nublado la generación es muy variable y además muy pequeña. Bueno, pues entonces el funcionamiento pues, es distinto. Aquí entra batería, vemos cómo va variando el estado de carga de la batería y aquí hay que usar más hidrógeno porque tenemos un balance de potencia de generación frente a demanda muy bajo. ¿De acuerdo? Estos serían ejemplos de un EMS básico. Si lo comparamos con un control heurístico, control por bandas, pues lo que se observa es que tenemos un tema importante, menores paradas y arranques de la pila y del electrolizador, lo cual es bueno para su ciclo de vida. Tenemos unas variaciones de las referencias a elementos más suaves, con lo cual el rendimiento del electrolizador y la pila es mejor. Y al final, si hacemos esto, pues tenemos una mayor eficiencia y, por tanto, unos costes de operación y mantenimiento que son hasta un 30% menores. Por lo tanto, parece interesante, no solo por la facilidad, cuando las microredes son complejas, sino por el beneficio económico, parece interesante usar MPC. Vamos a ver, aparte del sistema básico, vamos a ver otros objetivos de control extendidos. Por ejemplo, yo puedo introducir en la función objetivo, en la J, que minimiza el MPC, yo puedo incluir diferentes precios de compra y de venta. Yo puedo poner un precio de venta, una potencia de venta, y un precio de compra y una potencia de compra. Eso ya implica introducir variables lógicas, porque hay que saber la compra y lo que es la venta. Entonces, bueno, pues habrá que trabajar con variables binarias, estas variables delta son binarias, y nosotros hemos trabajado con un sistema híbrido, que ustedes conocen. Hay muchas formulaciones. Nosotros hemos trabajado con la dinámica mixta en el marco de la dinámica mixta lógica, lo que es el MLD. Entonces se reformula el problema y se tiene un problema mixto. También es importante, hablando de otros objetivos de control, añadir explícitamente, no solo con los pesos, la durabilidad del sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, para una batería, cómo cambia la eficiencia según el número de descargas. No es lo mismo una batería recién comprada que cuando se le han hecho diversos ciclos y además con diversas profundidades de descarga. La capacidad de la batería disminuye con el número de ciclos y también con la profundidad de descarga. Algo similar pasa en el almacenamiento de hidrógeno. Los hidruros metálicos, es lo que hemos usado en lo que usamos en nuestro laboratorio, hidruros metálicos de hidrógeno a presión, que son unos compuestos que absorben, compuestos que absorben o desorben hidrógeno, pues también se degradan con el número de ciclos. Si yo en la operación de la planta, de la microred, tengo eso en cuenta, pues voy a aumentar la vida de los equipos y por lo tanto voy a disminuir los gastos de operación y mantenimiento. Eso lo puedo hacer incluyendo en la función de coste, la J, en el caso de la batería, pues añado términos relacionados con la potencia, donde aparece el número de ciclos, el coste de la batería. Aparece aquí el coste de degradación, que va asociado a potencias grandes. Todo esto habrá que calcularlo, cuáles son esos costes, pero eso se puede hacer en estudio. Esto, si yo también reduzco el número de arranques y paradas de los equipos, pues también aumento su vida útil. Para evitar muchos arranques y paradas, pues tengo que introducir variables binarias, que son las transiciones, evitar transiciones de on a off y viceversa. Esto hace que el problema se convierta en un problema mixto, en un mixed integer programming.
Bien, vamos a ver otro tema más. Hemos visto el control básico, hemos visto que se pueden extender los objetivos de control y vamos a hablar un poco de lo que se llama la gestión del lado de la demanda. ¿Qué consiste esto? El DSM, Demand Side Management. Bueno, pues consiste en que para operar la microred yo puedo, si en ciertas situaciones, gestionar las cargas. Las cargas piden energía, pero el controlador de la microred puede darle menos de lo que piden. Volviendo al caso de antes del edificio, que podría ser un hospital, hay cargas que son críticas, esas no se pueden tocar, hay que satisfacerlas. O cargas controlables. Controlables son ajustables si se pueden recortar, es decir, darle menos potencia de la que piden, o lo podemos llamar desplazables, es decir, darles la potencia no cuando la piden, sino en otro modo. En el primer caso de cables, pues podía entrar la refrigeración o la iluminación, no pasa nada por subir o bajar un grado la climatización, y en las desplazables, pues podría ser la lavandera, se puede cambiar horarios de tarifa barata, o la carga de un vehículo eléctrico. Entonces, hay las técnicas que se llaman de demand response. Básicamente son el recorte y el desplazamiento. Lógicamente, si yo desplazo una carga, por ejemplo, la lavandería, de la hora de precios altos a la de precios bajos, luego tendré que satisfacer. En esta gráfica tenemos un ejemplo que hemos hecho en nuestra microred, como la demanda, que es la curva azul, pues queremos que en las horas de punta, por la mañana y por la noche, pues se recorte todo lo posible. No quiere decir que se desconecte. Entonces vemos cómo la que realmente se le está dando a la carga es menos de la que pide. Trabajamos en modo aislado, esto puede ser vital. En un modo conectado a la red, bueno, pues puede dar más beneficios económicos. Pero si la red está aislada, hay momentos en los que hay que cortar carga sin más remedio, porque no la red se para, se desconecta. Y eso no puede ocurrir. Entonces, podemos replantear el problema donde introducimos la potencia de las cargas como una variable manipulable. Es decir, una variable de decisión del problema de optimización. Ya no es una perturbación. La única perturbación ahora es la potencia generada. Lo que yo le envío a las cargas se puede gestionar. En este ejemplo, pues decidimos que se podía reducir hasta un 60%. Si vemos otra vez el balance de potencias y los sistemas de almacenamiento, observamos que para un día con muy poca generación y una demanda, que es esta línea negra discontinua, alta, la microred ha satisfacido esa demanda, sería la curva magenta, 100%, pero llega un momento, más o menos por aquí, en la que se da cuenta el controlador de que no va a poder satisfacer esa demanda con la generación y el almacenamiento que se tiene. Entonces empieza a reducirla. La energía entregada es menos que la pedida. Llega un momento en que, bueno, pues está tirando de la batería y la batería ya se queda en su límite, sería aquí. Entonces, pues tira del hidrógeno. Va tirando de hidrógeno, la línea roja que apenas se ve, es la que consigue satisfacer la demanda todo lo posible sin que la microred se pare. Es un ejemplo de curtailment, que se llama, o sea, de recorte. Otro ejemplo de demand response sería la carga de vehículos, en lo que vamos a hacer un desplazamiento de carga. Aquí usamos el concepto que se llama el V, nosotros decimos V
tu G es del vehículo a la red. La idea es que el vehículo puede usar sus baterías para introducir energía en la microred cuando sea necesario, básicamente en los momentos de consumo. Entonces hemos diseñado una estación de recarga de vehículos en la que los usuarios pueden dejar el vehículo, indicar si quieren un modo de recarga lento, si permiten un modo lento o rápido. En el caso de que decidan rápido, pues se le carga el vehículo 30 minutos antes de que vayan a retirarlo. Pero durante todo el tiempo que esté aparcado previo a esos 30 minutos, pues la batería, digamos que es de la microred, es de uso de la microred. En este caso, los vehículos pues, es lo que se llaman prosumers, una mezcla de productor y consumidor, que en un momento inyecta energía a la red, en otro momento la extrae. El problema de optimización pues, sería un MPC con restricciones y además con variables lógicas, con lo cual se resuelve con programación cuadrática mixta. Básicamente hemos hecho una simulación con 4 coches, 4 vehículos, y bueno, aquí se ven cómo la microred sigue funcionando con su batería y su hidrógeno. Y si nos fijamos en estas dos gráficas inferiores, de los 4 vehículos, el vehículo 1 en azul y el 3 en verde, son aquellos que participan en el V2G. Los otros solo van a ser cargados. Entonces, los vehículos 2 y 4, pues por ejemplo aquí se observa el 2, como su batería se va llenando, se va llenando, se va llenando lentamente y se queda llena hasta que vayan a retirarlo. Es una carga. Pero, por ejemplo, el vehículo verde observa cómo la potencia de su batería va cambiando y se hace uso de ella durante todo el tiempo que está aparcado, asegurándonos que al final, cuando vienen a retirarlo, está llena. La batería está llena. Pero en medio, tanto el verde como el azul contribuyen a la gestión de la microred. Básicamente, se puede pensar que cuando la energía de la red externa es más cara, pues se usa la de los vehículos y luego se cargan cuando la energía es más barata. Bien, pues vamos a ir terminando, hablando los otros temas en los que estamos trabajando. Muy interesante que el MPC puede proporcionar es la reconfigurabilidad. Nosotros estamos trabajando en un sistema de detección de fallos en la microred, y lo que se hace es reconfigurar el controlador. La idea es que si hay diversos equipos para gestionar la potencia en la microred, si uno falla, que el resto pues ayude, tome o los intente sustituir. Por ejemplo, en esta situación que hemos provocado, en un momento dado, la batería de litio falla. En una situación en la que tenemos 2 baterías. Si la batería de litio falla, el módulo de detección de fallos se da cuenta y le dice a la otra batería, la de plomo, en este caso había 2 baterías, que tome el papel de la otra. Básicamente, lo que hacemos es cambiar el modelo, que ya no hay 2 variables manipuladas, sino solo una, y además ampliamos las restricciones, es decir, le permitimos a la otra batería que se descargue un poco más. ¿Vale? Esto se puede hacer porque tenemos un módulo de detección de fallos. Cuando se detecta que el fallo ha pasado, pues se vuelve a la operación normal. Otro tema interesante son las incertidumbres, la consideración de incertidumbres. Las incertidumbres vienen principalmente de la generación renovable y de la demanda. Las incertidumbres pues, están asociadas mucho a la meteorología, tanto la generación como la demanda. Un MPC, como cualquier controlador, pues es capaz de rechazar el efecto de las incertidumbres con el feedback. Pero, de nuevo, podemos extender el MPC para
tenerlas en cuenta en su formulación. Eso es lo que se llama el MPC estocástico. Si yo tengo un conocimiento estadístico de las incertidumbres, pues puedo incluirlas en la formulación. Y otro tema también de mucho interés es donde el MPC puede aportar, es en lo que se llama intercambio entre pares, el peer-to-peer. Igual que el intercambio de archivos en Internet, pues se puede hacer intercambio de energía en los prosumidores, es decir, agentes que son consumidores y productores. Por ejemplo, en un condominio donde haya una serie de hogares, algunos con generación, otros sin ella, algunos con almacenamiento, otros sin ella, y entonces puede ser interesante comprar y vender energía entre ellos, en lugar de comprar siempre a la red y almacenar. Nosotros hemos trabajado en los mercados peer-to-peer, con MPC estocástico, y en una aplicación que hicimos para un condominio en Córdoba, España, pues conseguimos ahorros del orden de un 10 o un 15%, una aplicación que acabamos de hacer este año. Bien, pues termino con unas conclusiones. Básicamente, que el MPC, bueno, voy a poner otra vez la cámara ya para despedirme. El MPC tiene unas características que lo hacen de gran interés para el control de microredes, y añadiendo cambios en la función de coste, en los parámetros y restricciones lógicas, pues se pueden hacer cumplir diferentes objetivos. Teniendo en cuenta la vida media, los costes de operación y la generación renovable, que en principio es no gestionable, se puede convertir en gestionable usando bien los sistemas de almacenamiento de energía. Y podemos incluir también en el MPC pues, sistemas como la conexión del vehículo a la red. Y también que sepan que hay muchos temas abiertos. No me da tiempo de contar más, pero bueno, para los estudiantes de doctorado que estén comenzando su carrera académica, pues que sepan que aquí hay un filón para seguir trabajando. Quiero finalmente agradecer a las personas que han trabajado, tanto de diversos centros de España como también de Brasil y diversas instituciones, y aprovechar para anunciar que el que quiera saber un poco más del tema, pues acabamos de publicar un libro en Springer sobre control preventivo de microredes. Muy bien, pues con esto termino. Muchas gracias por su atención y bueno, podemos estar encantados de responder a las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la presentación. Me ha parecido sumamente interesante. Gracias, Carlos. Le doy la bienvenida nuevamente para los participantes que se han conectado en el interín. Y bueno, abrimos el turno de preguntas. Los que estén con deseo de hacer alguna pregunta, vayan levantando la mano, así hacemos las preguntas al doctor Bordons. Sí, Emanuel Bernardi, adelante. Te escuchamos. Sí, estaba compartiendo el audio, perdón. Hola, Carlos, bueno, muchas gracias por la presentación y por todo el contenido que genera siempre en torno a este tema. Mi pregunta apuntaba, digamos, a lo que es tolerancia a fallas, o estimación de fallas. ¿Qué estrategias cree que son más adecuadas para la estimación de fallas en torno a la teoría?
si venir por el lado de estrategias basadas en datos o por el lado de estrategias basadas en datos cuando se corrigió la versión. Manuel, te escuchamos con mucho ruido. Sí, perdón, ese es ahora no. No se entendió por el ruido, quizás si lo haces por el chat. Sí, ahí estoy escribiendo en el chat. Bueno, acá la leemos. Sí. Bueno, él pregunta sobre los acumuladores. ¿Qué herramientas son más adecuadas o prometedoras para llevar adelante la detección, estimación y tolerancia a fallas? Muy bien, bueno, pues gracias, Manuel, por tu pregunta. Efectivamente, los acumuladores principalmente pues son muy sensibles al deterioro, a la disminución de su vida útil, ¿no? Entonces son elementos con gran o con cierta propensión al fallo. Nosotros, bueno, hay el mundo de la detección, diagnosis de fallos y control tolerante a fallos, pues, bueno, es muy amplio. Nosotros estamos trabajando básicamente, bueno, comparando salidas en medidas proporcionadas por los sensores con modelos, usando lo que se llaman las ecuaciones de paridad. Se generan unos residuos que básicamente, hablando así muy simple, son la diferencia entre lo que debe ocurrir y lo que ocurre, y eso nos permite actuar. Es decir, nosotros trabajamos ahora mismo en control tolerante a fallos basado en ecuaciones de paridad. Hay una tesis doctoral que está explorando otras metodologías. La segunda parte de la pregunta es cómo gestionar los fallos para dar robustez. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en la reconfiguración de la microred. O sea, la idea es que en cuanto se detecta un fallo, aquí me refiero no a fallos eléctricos, o sea, se entiende que en cualquier caso pues existirán las protecciones eléctricas, sino un fallo de que, bueno, pues un equipo no funcione como tenía que funcionar. O sea, si un equipo sufre un cortocircuito, eso es muy fácil de detectar. Sino detectar que los equipos van funcionando mal, no proporcionan la potencia que tendrían que proporcionar, y entonces si eso se detecta, pues se puede reconfigurar el controlador. En el caso de control predictivo, como es un control multivariable, pues puede tener en cuenta las diversas acciones de control, y si se ve que un acumulador, por ejemplo, no está proporcionando la potencia que tiene que dar, pues se reconfigura el controlador de forma que el modelo se reconfigura online y el controlador ya sabe que, por ejemplo, a ese acumulador no puede pedirle pues cierta potencia, y entonces reparte el trabajo entre los otros. Entonces, en ese sentido, se puede mejorar la robustez, porque la microgrid, siempre que haya suficientes variables de control, que es lo normal, porque una microgrid tiene muchos elementos, pues la microred es robusta en el sentido de que unos elementos pueden complementar a otros que fallan, gracias a la reconfiguración del controlador. Espero haber respondido a su pregunta. Encantado. ¿Otra pregunta? Sí, Javier, te escuchamos.
Hola, buenos días. Bueno, gracias, profesor Bordón, por la charla. Me interesó muchísimo. Y quería preguntarle sobre la actualización de si tienen trabajos hechos sobre la actualización de los parámetros a medida que se van implementando los parámetros del modelo a medida que va pasando el tiempo. Si hay, más allá de que haya alguna reconfiguración, si hay alguna adaptación de los parámetros dado, por ejemplo, el cambio por envejecimiento de los almacenadores o alguna otra característica del modelo propiamente dicho. Sí, gracias por la pregunta, Javier. Efectivamente, el modelo, como estamos haciendo control predictivo basado en modelo, el modelo es fundamental, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en nuestra microred experimental haciendo una batería de ensayos para intentar determinar un valor aproximado, sobre todo de los rendimientos, perdón, más bien las eficiencias de carga y descarga. Necesitamos saber las eficiencias y también la capacidad, eficiencias de los acumuladores sobre todo, tanto baterías eléctricas como hidrógeno, y de la capacidad máxima. Como bien dice, pues estos valores van cambiando. Las baterías pues van perdiendo capacidad. Entonces, bueno, pues nosotros hemos trabajado ahora mismo de forma muy simple. Hicimos una batería de ensayos cuando empezamos a trabajar en la microred hace unos años y luego hemos vuelto a hacer una batería de ensayos. O sea, no estamos haciendo una actualización online, que creo que es un tema interesante. Pero no puedo hablar de experiencia porque no lo estamos haciendo. Pero me parece de mucho interés, sí. Gracias por la respuesta. Sí, Veo otra aquí en el pregunta. chat, ¿no? Otra. Sí. ¿Respondo, Diego, a la del chat? Sí, por favor. Pregunta si en la reconfiguración lo que se cambia es la optimización y las restricciones online. Efectivamente, esa es la idea. Se cambia los pesos en la optimización y se cambian las restricciones. Si se ve, por ejemplo, que un equipo no puede dar más del 60% del valor nominal, pues se cambia esa restricción, efectivamente. ¿Alguna pregunta? Yo tengo varias, pero quería ver primero si pregunten los participantes. Bueno, voy preguntando yo, mientras tanto, si algún otro se anima. Algo que te quería preguntar era, en el load shedding, ¿qué tipo de índice utilizaban? O sea, ¿solamente parte económica o también le meten algún término que tenga en cuenta el confort o algo por el estilo? Porque si no, el optimizador podría tratar de, digamos, en aras de economizar, quizá llevar a regiones un poco de desconfort dentro de una vivienda, por ejemplo, o solamente lo regulan con los pesos. Sí, se está refiriendo a cuando se hace un curtailment o una rebaja de la demanda, ¿no? En temas de demand response, ¿no? Sí. Sí, efectivamente hay que tener cuidado porque, claro, lo lógico sería, bueno, para ahorrar lo mejor es apagar todo, ¿no? Pero, claro, tenemos unos límites, ¿no? Entonces, en los experimentos que nosotros hemos hecho, hemos puesto un mínimo. Es decir, por ejemplo, el aire acondicionado, pues se puede rebajar hasta un 60%. Entonces, efectivamente hay que poner unos límites porque si no, bueno, estaríamos ahorrando, eso está claro, pero no estaríamos satisfaciendo, por ejemplo, el confort o, bueno, otras tareas, ¿no? Algunas son que no se pueden reducir, efectivamente.
O sea, lo controlan con las restricciones más que con el funcional costo. Sí, nos damos con la restricción, sí. Perfecto, perfecto, me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí, sí. Rodrigo Cierlot. Escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí. Buen día a todos. Hola, Carlos. Muy buena la charla. Lo que te quería consultar era el tema de la integración de la capa 3 con la capa 2. O sea, hay dos escalas de tiempo que son muy distintas. ¿Cómo se integran esas dos capas? Sí, bueno, básicamente... Sí, gracias por la pregunta. Básicamente son, como dices, dos capas, dos niveles de control, y entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con dos MPCs distintos a distintas escalas de tiempo, de tal forma que el de arriba, por ejemplo, si se hace un schedule, una programación para el día siguiente, pues funciona a una escala de tiempo mayor, y luego va calculando lo que serían referencias o set points para, por ejemplo, el power sharing, el control secundario, ¿no? Que se ejecuta mucho más rápido. Entonces, básicamente se resuelve con esa jerarquía de que el que está por encima, va más lento y va mandando órdenes al que está por debajo. Y hay realimentación, entonces, bueno, debe haber una comunicación entre ambos, pero son escalas de tiempo distintas y se puede atacar el problema así. Bueno, muy bien, gracias. De nada. Aquí tenemos otra pregunta de José García Cluá. Escuchamos. Hola Carlos, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte, en España, ¿qué proyección le ves a las microredes? ¿Cuándo van a ser una realidad? Y si hay un consenso de que el hidrógeno sea el almacenamiento de largo plazo para ellas. Muy bien, pues son dos preguntas muy interesantes que darían para otra conferencia, cada una de ellas. Bueno, en la situación en España, las microredes pues se están empezando a diseminar. Hay varias instalaciones experimentales, hay muchas instalaciones experimentales en institutos, en centros de investigación, en universidades, y hay proyectos pilotos de las distribuidoras, para el tema de usar microredes como lo que serían los bloques que forman la red principal, ¿no? Entonces hay proyectos pilotos, y luego hay pues algunas industrias que ya gestionan su energía en forma de microred. Quizás el mayor inconveniente para su implantación sea el coste de la acumulación. Entonces, si hablamos de instalaciones grandes, pues el coste de baterías es demasiado alto. Entonces, tampoco es algo que se esté imponiendo en industrias, pero sí hay instalaciones pues en algún hospital, en alguna universidad. Y bueno, yo le veo un futuro prometedor, por eso trabajo en esto. Creo que se pueden seguir haciendo cosas. Sobre el hidrógeno, pues bueno, el hidrógeno siempre está ahí, tiene sus altibajos, hay épocas en que se habla menos de él, otras en que más. Ahora, por ejemplo, en Europa, pues se le ha vuelto a dar un impulso, y concretamente en España se acaba de proponer, estamos hablando de hace 2 semanas, pues todo lo que es el hidrógeno verde, la generación por renovables de hidrógeno y su posterior uso pues en diversos procesos. Los vehículos de hidrógeno en España no existen, hay 2, o sea, es algo testimonial. En otros países sí. Y bueno, la economía del hidrógeno está ahí.
yo creo que ahora se le ha dado un empujón, pero no me atrevo a decir si va a seguir para arriba o no. Hay esperanzas y yo siempre digo que en nuestro mundo, en el mundo del control automático, bueno, lo bueno es que sea lo que sea hidrógeno, sean baterías de flujo, hay que controlarlo todo. Entonces, ahí vamos a estar siempre. A mí, personalmente, el hidrógeno me parece una muy buena solución. Y el hidrógeno integrado en las renovables, pues, ideal. Pero, claro, ahí influye mucho la política energética de cada país. Pero yo creo que ahora vienen unos años buenos para el hidrógeno. No sé si serán ya el empujón definitivo, pero por lo menos en Europa se está motivando mucho. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro participante? Veo una pregunta en el chat. Sobre las necesidades computacionales. Cuando se usa un problema de programación mixta, entera mixta, ¿no? Efectivamente, Emanuel, los problemas mixtos pues son más complicados de resolver. Entonces, cuando estamos en la capa superior de programación, en Schedule, pues eso no es ningún problema. Hay tiempo de sobra, ¿no? Si queremos ya aplicar la programación mixta, es decir, con variables lógicas a tiempo de muestreo pequeños de 1 segundo o así, pues ahí depende del equipo que tengamos. Hoy día no debe dar problemas para una microred. Yo hablo de mi experiencia, una microred pequeña. Si hablamos de una microred con muchos más equipos y muchas más variables, pues seguramente será complicado. Entonces, en esos casos, pues el nivel inferior de control, que es el que va más rápido, pues lo resolveríamos sin variables lógicas. Sería un control más sencillo. Y siempre podemos dejar las variables lógicas de las tarifas de venta, de compra, al nivel del schedule. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía también esa inquietud sobre el optimizador, pero ya también la respondiste recién. Y una pregunta un poco más general. ¿Cuál es tu impresión sobre la conveniencia de microredes de continua o de alterna? O sea, ¿cuál es tu parecer? ¿Cuál convendría más y en qué casos? También otra pregunta para otra conferencia. Bastante amplia, sí. Bueno, yo creo que la corriente continua pues está tomando cada vez más protagonismo, teniendo en cuenta que las renovables, al final va a haber convertidores, o las renovables, muchas de ellas generan directamente en continua, fotovoltaica o las pilas de combustible, los electrolizadores. Entonces, al final, hay muchos equipos que están en continua. Parece como que no tiene sentido poner ahora otro convertidor para corriente alterna. Entonces, yo creo que en muchas situaciones es mejor en las que haya fotovoltaica, por ejemplo, pilas, es mucho mejor una de continua. Ahora bien, si ya nos vamos a potencias muy grandes, pues tenemos los problemas de la corriente continua relativas al corte y al manejo, ¿no? A la gestión física, ¿no? Pero yo creo que cada vez se están haciendo
microredes de continuas de más potencia y de más tensión también, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un participante? A ver, veo en el chat si hay algo más. Bueno, veo que no hay más preguntas. Bueno, y dado que ya tenemos que dar comienzo a la siguiente sesión, yo te vuelvo a agradecer muchísimo, Carlos. Ha sido un placer enorme poder contar contigo en este congreso y sobre todo en este momento. Te agradezco en nombre propio, en nombre de los organizadores, en nombre de ADECA, de la organización del congreso, tu presencia y tus palabras. Muy bien, pues encantado de haber estado con vosotros. Espero que el congreso sea provechoso y ojalá que podamos vernos en persona pronto. Esperemos que pueda ser pronto. Sí. Bueno, muchas gracias de mi parte también, Carlos. ¿Querés comentar algo? Muy agradecido de tu participación y muy interesante la charla. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Encantado. Buenos días de allí, buenas tardes de aquí. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Hasta pronto. Adiós, chao.